Una vez más vemos al presidente de China, Xi Jinping, buscando la paz entre Rusia y Ucrania. La primera vez fue visitando a su homólogo ruso en Moscú, Vladimir Putin, después de ser electo por tercera vez consecutiva como presidente de la República Popular. Y en su primer viaje, lo primero que hizo fue visitar a su homólogo ruso para hablar de las negociaciones que han estado haciendo últimamente, pero sobre todo para presentar un proyecto de 12 pasos para alcanzar la paz entre Ucrania y Rusia. Obviamente el mandatario ruso dijo, sí, no hay problema, nosotros incluso hemos tratado de llegar a un acuerdo con Ucrania, pero ellos no quieren escuchar. Incluso Volodymyr Zelensky había realizado una ley en la cual prohibía como tal hacer cualquier tipo de negociación con Rusia mientras Vladimir Putin fuera presidente de esta nación. Así de cerrada está la postura de Ucrania para llegar a las negociaciones. Y todo lo contrario ocurre con Rusia, que busca como tal la paz para que se dejen de perder vidas humanas, sobre todo porque aquellas personas que están actualmente al frente de la batalla son obligadas por parte de Ucrania a servir a su país. Pero casualmente, aquellas personas que están siendo obligadas son de origen ruso. Vimos un video hace unas semanas cómo arrastraban a los jóvenes e intentaban llevarse a uno que fue protegido dentro de una camioneta por sus familiares para que los militares ucranianos no se lo llevaran, sobre todo porque eran de origen ruso. No querían pelear contra esta nación. Entonces vemos ahora cómo el presidente de China, Xi Jinping, ha mantenido este miércoles una conversación. Habló de manera telefónica con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó el Ministerio de Exteriores del país asiático. Esta llamada se concretó por iniciativa de la parte ucraniana de acuerdo con China. El gobierno de ese país enviará incluso a Ucrania y a otros países a su representante especial para asuntos euroasiáticos, Li Hui, para mantener conversaciones a profundidad con todas las partes sobre una solución política porque el diálogo tal parece que no quiere llegar a Ucrania, así que buscarán la solución política de este conflicto armado, el cual ha sido impulsado por todo Occidente, principalmente por Estados Unidos. Zelensky compartió una imagen a través de su cuenta de Telegram, que siempre está compartiendo videos, fotos muy interesantes de lo que ocurre en esta guerra entre Ucrania y Rusia, dando o intentando dar una imagen de que son los que están luchando, que están ganando, pero al final de cuentas, cuando uno empieza a ver realmente los datos, las cosas no favorecen a Zelensky. Y esta fue la foto muy curiosa, por cierto, que compartió el mandatario ucraniano. Volteando a ver el teléfono, porque primero tenemos que fijarnos en la cara de Zelensky antes de el mensaje que dio. La cara del mandatario, como si le molestara escuchar a Xi Jinping. Esa pose déspota, soberbia, de yo puedo, yo soy, a ver qué tienes que decirme, si me interesa lo seguiré. Esa es una imagen muy clara del mandatario, el cual no se ve para nada contento de lo que sea que esté escuchando, que en ese caso la conversación, y de acuerdo con Zelensky, fue larga y significativa, la cual dijo expresó la esperanza de que junto con el nombramiento del embajador de Ucrania en China, se daría un fuerte impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países. El presidente ucraniano facultó al exministro de Industrias Estratégicas, Pablo Ryabikin, para que ejerza como el nuevo embajador en China. Vemos una clara imagen de Zelensky de que está molesto porque finalmente el presidente de China hizo acto de presencia y le dijo, te me calmas, las cosas no están funcionando como tú querías, así que hay que hablar.
Políticamente hablando, China tiene más poder actualmente que Rusia, por ejemplo, porque la imagen rusa se ha visto fuertemente dañada por parte de Occidente, gracias a Occidente, finalmente. Pero la cara de Zelensky en esta imagen es una clara muestra de que el mandatario no pudo. No pudo contra Xi Jinping o convencer a China para que lo apoyara, que le entregara armas, que le entregara dinero. ¿Qué tiene que ofrecer Ucrania comparándose con Rusia? En ese momento, absolutamente nada. Zelensky sabe que no tiene nada con qué negociar con China, para empezar. Y además, es un país que actualmente está ahogado en deudas, porque todo el dinero que le han entregado los países de Occidente deberá regresarlo el mandatario ucraniano, aunado al préstamo gigantesco que le hizo al Fondo Monetario Internacional, el cual tuvo que incluso mover las reglas de que no puede prestar recursos económicos a un país que se encuentre en conflicto militar, y se saltó esa regla tan importante para el resto del mundo, sobre todo porque había negado préstamos a naciones que se encontraban en conflicto. Y en este caso, movió todo lo que tenía que mover con tal de darle los recursos económicos que tanto deseaba Zelensky. ¿Para qué? Para que no pueda pagar, porque no va a poder pagar Zelensky este préstamo, mucho menos los ciudadanos. Obviamente, mientras este país está endeudado, casi en ruinas, Xi Jinping le dice que tienes para ofrecer nada. Ok, entonces escúchame. En esa llamada, la cual por parte de Xi Jinping afirmó que fue por el diálogo, las negociaciones, que dijo eran la única salida viable para la crisis en Ucrania, que prácticamente tenía ya que hablar con Rusia, que ignorara a Estados Unidos, a la Unión Europea, porque la guerra no la iba a ganar. Le insistió en que no hay ganadores en una guerra nuclear. Esto sobre todo luego que se diera a conocer por parte del ministro de las Fuerzas Armadas británicas sobre los cartuchos perforantes de uranio empobrecido que ya se encontrarían en territorio ucraniano. Obviamente, por parte de Rusia se hizo la alerta mundial para que el mundo supiera precisamente que todo podría cambiar gracias al Reino Unido, gracias a Occidente. Porque Zelensky ya perdió el control, ya perdió prácticamente la cabeza, y le entregan en sus manos un arma nuclear. Estos cartuchos de uranio empobrecido que podrían convertir a Ucrania en un vertedero radioactivo. Algo que desearía obviamente Estados Unidos para acusar y señalar a Rusia de forma inmediata. Pero cabe señalar que el que entregó estas armas fue el Reino Unido. Y además, el que tiraría del gatillo sería Ucrania. Es por ello que China seguirá facilitando las conversaciones entre estas dos naciones para formular la paz, y se va a esforzar también por lograr un próximo alto al fuego y el establecimiento de la paz entre estas dos naciones. Esto lo expuso el Ministerio de Exteriores transmitiendo las palabras del mandatario chino, y dijo que su nación no ha creado la crisis ucraniana ni es parte involucrada en ella. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y un país importante, completamente responsable, China no permanecerá impasible, ni echará más leña al fuego, cabe recalcar, ni mucho menos explotará la situación en beneficio propio. Esto lo afirma en un comunicado del país asiático, porque el único que se está beneficiando de todo esto es Estados Unidos. La Unión Europea se está cayendo a pedazos, pero Estados Unidos ha estado financiando esta guerra con tal de que logre estallar y que precisamente con la nueva producción de armas, tanques y municiones gane muchos recursos económicos, porque a eso se dedica Estados Unidos, a beneficiarse de cualquier conflicto militar.
Tras hablar con Xi Jinping, Zelensky escribió en sus redes sociales que la paz en el conflicto con Moscú no se conseguirá a costa de compromisos territoriales, o sea, por perder Donbass, Lugansk, Zaporilla, que son las zonas que se encuentran cerca de la frontera con Rusia y que firmaron además un referéndum para formar parte de Rusia. Obviamente, Zelensky no quiere decir que perdió esta guerra, que perdió territorio, pero quedaría prácticamente como aquel que solo se dedicó a fortalecer esta guerra y a perder a los ciudadanos ucranianos, sobre todo a los de origen ruso, que son los que actualmente se están movilizando por parte del ejército de Zelensky para que se enfrenten a sus connacionales rusos. Pronunciándose sobre la conversación entre ambos políticos, Moscú ha destacado la disposición de Beijing para establecer un proceso de negociación con el fin de resolver este problema. Y de hecho, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, recalcó que están tomando nota de la disposición por parte de China para hacer esfuerzos con la intención de establecer el proceso de negociación, que es lo más importante, acercar a Ucrania a esta mesa de diálogo, la cual Zelensky ha rechazado por todas las instancias posibles, haciendo caso a lo que pida Estados Unidos, que es aumentar la guerra, seguir incendiando este conflicto para que en algún momento dado Estados Unidos pueda entrar directamente. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.